La fuerza electromotriz y las baterías. Esta fuerza electromotriz o baterías es la FEM impulsora, es lo que hablábamos hoy y en un momento la nombramos, ¿no? Dijimos que esta diferencia de potencial tenía que venir de algún lado, de alguna fuente. Bueno, esta fuente es la fuerza electromotriz, se le llama así, fuerza electromotriz o batería. ¿Qué es lo que hace la batería? Generar esta diferencia de potencial eléctrico para que pueda ocurrir el movimiento de los electrones. No existe diferencia de potencial eléctrico, no hay movimiento de electrones. Existe diferencia de potencial eléctrico, hay movimiento de cargas. ¿Está bien? Entonces, tenemos, se pone un más y un menos. Zona de alto potencial, zona de bajo potencial. Cómo se mueve el electrón de una zona de alto potencial a una zona de bajo potencial. Por eso es que la posición de la batería me va a determinar el sentido del movimiento de los electrones. ¿Qué le ocurre a estos electrones cuando llegan a esta resistencia? Los electrones cuando llegan a la resistencia lo que hace es generarles una caída de potencial. Entonces, la resistencia ocasiona esta caída de potencial. Según la segunda ley de Kirchhoff, como hablábamos hoy de las sumatorias de las caídas de potenciales, se basaba en la conservación de la energía. Quiere decir que en un circuito, todo lo que me genere alzas de potenciales eléctricos o caídas de potenciales eléctricos me tiene que dar igual a cero. Fíjense que cuando yo lo recorro, en el mismo sentido que la intensidad de corriente que tengo, que la FEM me genera un alza de potencial eléctrico. ¿Por qué? Porque viene de menos a más. O sea que lo que hace es elevarle el potencial eléctrico a los electrones. Mientras va por el cable, si el cable es ideal, no genera caída de potencial, pero cuando llega una resistencia, esta resistencia le genera una caída de potencial eléctrico. Entonces, esto iría, sí, decime Es de que, no más digo, es a que menos. pierden, o sea, gastan energía para pasar a través de la resistencia. O Exactamente, sea, acá tal cual. la fuente les está dando energía para que circulen. Cuando llegan a una resistencia, porque como dijo Vero, el cable es ideal, porque en realidad acá habría resistencia, pero es despreciable. Entonces, llegan a la resistencia y tienen que pasarla. Es como que ustedes vayan en un camino con piedras, tienen que atravesar ese camino. Para eso van a Exacto. gastar energía en atravesarlo. Bueno, los electrones es lo mismo. Entonces, por eso es como dice Vero, baja el potencial, hay una caída de potencial, porque pierden la energía, aparte de la energía que tenían. En este caso, como hay una sola resistencia, pierden todo lo que tenían. Si esto era 12 volts, acá va a haber una caída de 12 volts. ¿No, Vero? Exacto, tal cual, tal cual. La misma energía que le suministró la FEM es la que van a perder a lo largo del circuito. Por eso la segunda ley de Kirchhoff lo que establece es eso, es la conservación de la energía. Todo lo que se les brindó lo van a perder. En este caso hay un solo instrumento dentro del circuito que es una sola resistencia. Entonces todo lo que les brindó la FEM lo van a perder en esa resistencia. Por eso es que la energía que les fue suministrada en la FEM la pierden ahí. La diferencia de potencial, siendo que la energía tiene relación con la diferencia de potencial que les brindó la FEM también la va a tener esta resistencia. Entonces, todo lo que tuvieron lo van a gastar de este lado en esta resistencia. Bueno, esto sería la tensión en los bornes de la batería. Vamos a ver un poco esto. ¿Las baterías son ideales? No, no son ideales. Si una batería fue construida, podrían ser ideales. En muchos de los circuitos los trabajamos como baterías ideales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es ideal la batería? Que si una batería fue construida con 12 volts, cuando la pongo en un circuito me entrega los 12 volts divinos. Bueno, eso no ocurre. Si yo puedo medir la diferencia de potencial en los bornes serían el positivo y el negativo que aparecen en una batería, ¿sí? Esos serían los circulitos, uno saliente y el otro entrante. ¿Vieron que las baterías comunes, las pilas, tienen eso? Bueno, o las baterías que uno ve siempre que tiene el borne positivo y el borne negativo. Si uno midiera la diferencia de potencial en los bornes, vería que es de, por ejemplo, 11,8. Quiere decir que hay un 0,2 voltios que en algún lado se perdieron.
¿Por qué? Porque la construyeron para 12, pero no me está entregando 12, me está entregando 11,8. ¿Dónde perdió esos 0,2? Esos 0,2 lo perdió en una resistencia interna. Entonces, esta es la FEM creada de 12 volts, pero lo que sale de la batería del borne positivo y del borne negativo es 11,8. ¿Por qué? Porque esta resistencia interna, que generalmente se la coloca, se la reconoce con una R minúscula, es la que se consumió esos 0,2 voltios. Ahora, ¿siempre va a consumir 0,2 voltios? No. Como toda resistencia va a depender de, como toda resistencia, en este caso, ¿sí? Va a depender, o la intensidad, mejor dicho, va a depender del circuito en sí. Entonces, esta resistencia va a ser propia de la batería. ¿Está bien? Lo que me entrega es lo que la resistencia interna está consumiendo. La pongo en un circuito, pero ¿qué pasa en este circuito? En este circuito tengo una intensidad de corriente. ¿Y de qué va a depender la intensidad de corriente que salga de acá? Y va a depender de la resistencia que tenga el circuito y de la diferencia de potencial de la batería, de lo que me está entregando. Si de acá, de esta batería, salen 11,8, entonces esta resistencia no va a consumir 12 voltios, va a consumir 11,8, porque los otros 0,2 voltios los consumió la resistencia interna de la batería. Entonces, es muy probable que en muchos de sus ejercicios desaparezca una resistencia propia, ¿sí? Esto que nosotros dijimos, colocándolo en ecuaciones, sería que la diferencia de potencial entre A y B, o sea, esa diferencia de potencial a los valores que nosotros pusimos, equivaldría al 11,8. ¿Por qué? Porque es lo que entrega la batería. Es igual a los 12 voltios con los cuales fueron construidos la batería, menos la intensidad de corriente por la resistencia. ¿La resistencia de la batería es propia de sí misma? Sí. ¿El voltaje, la caída de potencial es siempre la misma? No. Si la intensidad de corriente cambia, la diferencia de voltaje que me puede generar esa resistencia interna también cambia. O sea que la caída de potencial que va a tener esa batería va a depender del circuito al cual fue conectado esa batería. Pero Vero, las resistencias son propias, sí. acá Gaby dice si podés Bien. repetir lo de la batería. No sé bien a qué se Gaby, refiere. abrí el micrófono y decime. La Que, parte de que, la resistencia que se queda con el 0,2, el que consume el 0,2. perfecto, bien. La FEM, que es toda esta batería, fue creada de 12 voltios, pero tiene una resistencia interna propia de sí misma. Esa resistencia interna tiene un valor en ohms, fijo, ¿está bien? Pero va a ocasionar una pérdida de voltaje de lo que la batería puede entregar. O sea, la batería fue generada de 12 voltios, pero resulta que en este circuito en el cual está conectado no entrega 12, entrega 11,8. 11,8, bien dije, que es esto que está acá. La diferencia entre A y B sería lo que sale de los bornes, lo que me entrega el circuito. ¿Qué pasó? Hubo una pérdida de 0,2 voltios. ¿Producto de qué? De la resistencia interna. Pero esos 0,2 voltios, estos 0,2 voltios que están acá, que es igual por la ley de Ohm a I por R, ¿sí? No son fijos. El que es fijo es el R de la resistencia interna. Pero la cantidad de voltaje que vaya a perder esa batería va a depender del circuito en el que fue colocado. ¿Por qué? Porque va a depender de la intensidad de corriente. Si B es igual a I por R, ¿sí? Si este R aumenta, entonces la intensidad de corriente baja. Y si la intensidad de corriente baja, la caída de potencial también. O sea, hay una relación, creo que dije bien, a ver, porque lo dije en el aire, voy a ir para arriba, a la ley de Ohm, Sí, está bien lo que estás diciendo, Vero. por ahí me perdí. Si No, B no. es igual a I por R, ¿sí? En la resistencia interna de la batería es siempre la misma. Ahora, si la intensidad del circuito sube o disminuye, me va a provocar una variación de potencial interno, de pérdida de potencial interno diferente. ¿Se entiende, Gaby? Sí, ahora sí. ¿Sí?
O Sí, sea, va sí, a sí. cambiar. O sea, el 0,2 voltios que perdió en este caso, que yo puse como ejemplo, no es fijo. Lo que es fijo es la resistencia interna de la batería. Es así. Esa va a depender de cómo construyeron la batería. ¿Está bien? La intensidad de corriente va a depender del circuito que tiene del otro lado. Y según esa intensidad de corriente, que va a depender del circuito al cual fue conectado la batería, va a depender la caída de potencial de la batería. ¿Está? Sí, gracias. Después tienen que masticar todo esto. Claro, lo que podés ver o reforzar de que en ese caso, Dale. si están resolviendo un circuito donde se considera esa resistencia de la fuente R chiquita, lo que pueden hacer para calcular la intensidad de corriente directamente es el voltaje que daba la fuente, por ejemplo los 12 volts, dividido la resistencia, la del circuito más la interna. O sea, considerarla como si fuera otra resistencia más del circuito. ¿Sí? Que Claro. señala lo vero que sería I es igual a E sobre R más R. Eso. Y es igual, ¿dónde está? Acá, A E esto. a la FEM sobre R más R. Directamente ustedes la toman como si fuera otra más en serie. Claro, lo que dice la es, una cosa es lo que me entrega la batería como potencial real, ¿sí? Que va a ser diferente del potencial ideal. Ahora, a modo de cálculos, la intensidad total del circuito va a ser considerando a las dos resistencias como si estuvieran en serie. Y ahora vamos a ver lo que son resistencias en serie, pero es lo mismo que vimos recién los capacitores en serie. Entonces, yo sumo todas las resistencias del circuito y al sumar todas las resistencias del circuito sacaría como una resistencia equivalente del circuito, ¿sí? A partir de eso puedo calcular la intensidad del circuito.